Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo feliz de estar con ustedes, como siempre, los viernes en Estructura tu Mente. Bienvenidos a Estructura tu Mente con la doctora Roxana Ortiz. Muy bienvenidos. Gracias por sus mensajes, siempre se los comento. Gracias por sus comentarios. Recuerden que estamos en TikTok, recuerden que estamos en las redes, en el canal de YouTube, en la página de Facebook, ¿sí? Y recuerden también seguir a Estructura tu Mente, que esperan varias sorpresas. Y pues bueno, el día de hoy vamos a ver un programa muy interesante, al igual que todos, claro, pero vamos a ver un tema en el cual es muy esencial y es elemental en la vida del ser humano, ¿saben? Todos los temas de desarrollo humano, de capacidad, de motivación, todos estos temas siempre van encaminados a qué hacer para que la vida sea diferente, qué hacer para que mi vida sea distinta. Pero viene mucho de nuestras creencias, de nuestros pensamientos, de cómo nos desenvolvemos con los demás, pero sobre todo, y de eso trata el programa de hoy, de cómo nos llevamos con nosotros mismos. Eso es algo muy importante, lo cual vamos a abordar el día de hoy. Una ocasión había hecho un programa de cómo me llevo conmigo mismo. Hace mucho tiempo, bueno, hace algunos meses más bien, que hice ese programa. Sin embargo, tiene mucho que ver con el día de hoy, porque hoy vamos a hablar sobre el sabotaje. Primero vamos a determinar qué es el sabotaje y posteriormente qué tiene que ver con el desarrollo humano. ¿De acuerdo? Y pues bueno, el hablar de sabotaje, nos vamos de lleno con el programa, pero antes, saludos a todos los Structulovers, muchos saludos a todos, gracias por irse conectando, y también, recuerden que una mente estructurada es sinónimo de una vida saludable. Y pues bueno, continuemos, o más bien iniciamos con el sabotaje. El hablar de sabotaje, que precisamente es del programa de hoy, es el hablar cuando algo o alguien te pone obstáculos. ¿Sí? Sabotaje es los obstáculos que te vas encontrando. Alguien que te haga sabotaje significa que te pone precisamente limitantes, te pone límites, te pone obstáculos para poder realizar las cosas o para lograr tus metas. Ese es el punto del sabotaje. Ahora, cuando hay sabotaje, pues obviamente hay también problemas para lograr tanto los objetivos como las metas. ¿Qué significa? Que nos vamos a encontrar con varias situaciones que nos van a provocar el no lograr las metas o tal vez lograrlas, pero tardar más tiempo para lograrlas, o bien el tener muchos problemas y hasta una falta de motivación para hacerlo. Cuando alguien ahora sí nos sabotea el trabajo o lo que hacemos, significa que todo el tiempo está poniendo obstáculos para que el trabajo se haga de manera adecuada. El poner estas limitantes, el poner estos límites, estos problemas, pues obviamente hace que la persona se vaya desmotivando, le vaya faltando motivación. ¿Y qué sucede? Llega un momento en que ya no quiere lograr sus metas. Cuando otra persona empieza a sabotear tu trabajo, se nota. ¿Por qué? Porque empieza a poner peros o contras a lo que tú quieres hacer. Aunque tus ideas son muy buenas, aunque tus ideas son geniales, aunque tú tienes la gran capacidad para poder lograrlo, ¿qué crees? Esta persona todo el tiempo está haciendo algo para que las cosas no salgan bien. Si tú tienes un proyecto y lo estás generando con toda la energía, con todas las ganas, cuando llega el sabotaje es porque la persona pone conflictos, todo lo que esté a su alcance, desde pensamientos, acciones, todo, para que esto no salga. O, obviamente, para que esto tenga problemas al salir. Se escucha obviamente algo fuerte, ¿no? Cuando una persona te sabotea tu trabajo, es la persona que va a estar todo el tiempo buscando qué haces para poder ponerte el pie, como se dice coloquialmente. ¿Y esto qué sucede? Que esto hace que las metas se retrasen o no se logren. Esto obviamente el que lo haga una persona es un conflicto interpersonal, un conflicto entre las relaciones humanas,
porque la manera de relacionarse es poniéndole pie al otro para que no pueda avanzar. ¿De acuerdo? El hablar de sabotaje es algo delicado porque estamos hablando de no permitir que la persona crezca. El hablar de sabotaje estamos hablando de no permitir que la persona realice sus metas, realice sus objetivos y los alcance. El hablar de sabotaje estamos hablando también hasta de ideas o difamaciones o etiquetas que hacen que a la persona le perjudique y no pueda alcanzar lo que se ha propuesto. Y entonces, ¿qué sucede? Pues obviamente la persona que es saboteada empieza a sentirse mal y empieza a encontrar una falta de motivación. Esto, reitero, pues es un problema interpersonal. Esto llega a ser fuerte, llega a ser grave, claro, porque afecta a la autoestima de la persona saboteada, porque afecta también la autoimagen, el autoconcepto, porque afecta mucho en la manera en que se va a desempeñar, ya que va a empezar a no creer en sí mismo o en sí misma. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué sucede con esto? ¿Qué pasa? Bueno, pues que el sabotaje nos provoca precisamente una distorsión cognitiva. ¿Qué sucede? Que si nosotros estamos logrando algo, viene otra persona y dice, no, así no es, o pone problemas, o empieza a darle ideas a otras personas para que la meta no salga. Como les decía, te empieza a poner el pie. ¿Qué significa? Entonces, que vas a tener una distorsión, como les comentaba. Tu realidad va a ser otra. Ya no te vas a ver como la persona que puede lograr las cosas, sino te vas a ver como aquella persona que no puede lograr las cosas. Te vas a ver como la persona que no puede lograr nada. Así te vas a empezar a ver. No significa que así lo seas, pero tanto obstáculo que te ponen que obviamente empiezas a dudar de ti mismo, de ti misma. Empiezas a carecer de motivación y empiezas a tener una idea muy errónea de ti mismo o de ti misma. Por eso les decía que es una distorsión cognitiva. Ahora, ya les hablé del sabotaje. Esto es lo que significa el ponerte límites, contras, peros, ponerle el pie a otra persona. Pero el tema de hoy es algo muy, muy importante, va más allá de un simple, por llamarlo así, sabotaje, sino de un sabotaje importante, que es a través de pensamientos, de acciones, de ideas, de creencias. ¿Te imaginas que exista una persona? ¿Tú te imaginas que exista una persona que todo el tiempo te esté saboteando, que todo el tiempo te esté poniendo el pie, que todo el tiempo esté pensando cosas erróneas de ti, que todo el tiempo esté causándote limitantes, que con base a sus creencias esté causando problemas en tu vida, que te esté causando un contra en todo, que todo el tiempo estés encontrando a alguien que le ponga un pero a lo que haces? Y eso te lleva a una falta de motivación. Es muy fuerte, ¿cierto? Es muy fuerte encontrarte a alguien que esté causando esto en tu vida. Pero, ¿qué creen? Es más fuerte cuando esa persona eres tú mismo o eres tú misma. Y de ahí viene el autosabotaje. El autosabotaje, precisamente, ¿qué significa? Es cuando tú mismo, cuando tú misma te pones el pie. Cuando a través de tus ideas, a través de tus pensamientos, a través de tus creencias, a través de lo que tú haces, dices, todo lo que tú piensas de ti en una palabra, el concepto que tengas de ti, no te deja avanzar. Cuando tú mismo, cuando tú misma dices, no puedo avanzar, no puedo, no voy a poder, y empiezas a tener una creencia falsa de ti. Empiezas a tener una creencia en la cual es, no voy a poder, nunca lo voy a hacer. ¿Sí? Y nunca lo voy a hacer porque no soy capaz. Sin embargo, esto tiene su origen. Pero lo complejo y lo complicado es cuando tú mismo te llevas, ¿sí?, al fracaso o te llevas a no tener éxito en las situaciones. Cuando te llevas a no conseguir los logros o las metas. Pero, ¿qué crees? No porque no puedas, sino porque tú mismo, tú misma te estás limitando.
¿sí? Cuando utilizamos el autosabotaje, estamos utilizando un problema muy fuerte que es no creer en nosotros y todo el tiempo pensar que siempre vamos a fracasar, que nunca vamos a obtener éxito y que aunque logremos un éxito, que esto viene todavía más fuerte, que aunque logremos un éxito, no es como tal un logro, sino una casualidad o parte de la suerte, porque no creemos en que somos capaces o que tenemos las habilidades para ello. ¿Te das cuenta? Entonces el autosabotaje viene mucho de las creencias. El autosabotaje es cuando tú mismo eres tu propio obstáculo. ¿Y qué pasa con esto? Que esto te limita a salir, pero también te limita a ver tu gran potencial que tienes y te limita a que tú veas la gran persona o los grandes logros que puedes obtener. Ahora, ¿de dónde surge el autosabotaje? ¿Cómo es que nosotros nos empezamos a sabotear? ¿Cómo es que nosotros empezamos a tener problemas para poder reconocer nuestros logros? Bueno, pues como les he comentado y siempre les he dicho, vamos a ver precisamente el origen o vamos a ver desde dónde puede surgir. Y esto surge mucho del estilo de crianza. ¿A qué se refiere? No vamos a dar culpas, no vamos a dar responsabilidades. Vamos a ver primero cuál es el origen de esto y cómo es que se va reforzando, que ese es el principal problema también. Va surgiendo de un estilo de crianza en el cual cuando vemos a nuestros hijos o cuando vemos a los pequeños o las pequeñas, a veces muy vulnerables, ¿sí? Cuando los llegamos a ver así, más no que sean vulnerables, se llegan a ver desde un lado protector, desde un lado lo voy a cuidar, la voy a cuidar, desde no quiero que sufra o no quiero que tenga fracasos en la vida o no quiero que se vaya a dar cuenta tal vez que no puede, aunque sabemos que sí puede, pero le tenemos miedo al fracaso. Y eso viene desde los pensamientos, principalmente desde los papás. ¿Sí? Si nosotros como adultos no creemos en nosotros, todo es una cadenita. Si nosotros no creemos en nosotros mismos como adultos, cuando tenemos un hijo, regularmente creemos mucho en él, pero si vemos que tienen ideas diferentes a nosotros, entonces empezamos a dejar de creer. Si nosotros decimos, no, es que tiene que ser abogado, pero le gusta otra carrera, entonces empiezo a perder la fe, empiezo a perder, ¿sí?, ese sentimiento de creencia y empiezo a sabotearlo. Es que no es posible, es que eso no va a salir bien, esto no te va a resultar, eso no va a ser así. Eso estamos hablando en la parte de carreras, pero esto viene obviamente también desde el origen de no quiero que hagas esto, haz el otro, escoge este juguete, escoge mejor esta ropa, come esto y empiezas a elegir todo, lo de tu hijo. Todo lo empiezas a elegir, todo. Y entonces el hijo o la hija empieza a perder voz y voto. Y todo tiene que ser a lo que diga papá o lo que diga mamá. O lo que diga la figura de autoridad que tiene. ¿Qué significa esto? Que cuando va creciendo y va tomando o debe de tomar sus propias decisiones, no las va a poder tomar del todo porque va a considerar que lo que toma no es adecuado, ya que la figura de autoridad todo el tiempo se encargó en decirle que así no era, que era de otra manera, ¿sí? Empieza a perder la capacidad de decidir, empieza a perder habilidades sociales, que también ya las hemos visto, empieza a perder la capacidad de solucionar problemas y comienza a pensar que solamente las figuras de autoridad pueden tomar esas decisiones o bien cualquier persona menos ellos. Cuando empieza esta creencia, pero es reforzada por la familia, es reforzada por los amigos, pero sobre todo por las figuras de autoridad, deja, yo lo hago mejor. No, es que yo quiero hacer esto, no sé, se me ocurre, quiero hacer un pastel. No, es que no te va a salir, mejor lo hago contigo. No, es que yo quiero hacer el pastel solita. No, es que no te va a salir. Es que así no es que no. Y empiezas entonces a sabotear. Empiezas a decir que no puede o empiezas a ponerle peros. Es que esto no lo hiciste bien, esto no va así, mejor quítate, mejor yo lo hago, mejor yo lo termino. Puede ser desde un ánimo, desde te cuido mucho,
puede ser desde el estilo de crianza de yo te protejo y no te preocupes, mejor yo lo hago para que tú no pases por un dolor o para que tú no te esfuerces o para que tú, pues no sufras. O puede ser desde el otro ánimo de no lo vas a hacer porque no puedes. Desde el sobreprotector, desde el autoritario, ¿sí? Ambos pueden utilizar ese mismo lenguaje, solamente que uno es como con más amor, como disfrazado con palabras bonitas, más románticas, y de este lado son con palabras más crueles o más reales. Pero en ambos casos, la idea es no dejarlo hacer las cosas porque va a fracasar o porque así no se hacen o porque no quiero que se dé cuenta que no puede, cuando en realidad no es eso, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues empieza a crecer el niño, empieza a crecer la niña y llega un momento en que ya no quiere tomar decisiones. Cuando estamos hablando de la infancia, pues bueno, los padres o los tutores son los que se encargan de todas las decisiones realmente, o las que se encargan de todo el cuidado, ¿sí? Conforme van creciendo los niños y las niñas, llega un momento en que ya no es necesario que lo cuiden todo, o que carguen mochila, o que le ayuden en las tareas del todo. Es un momento de seguimiento. Pero, reitero, están los dos polos. Cuando el niño tiene que hacer sus tareas y empieza el papá sobreprotector de no te preocupes, yo te ayudo. No, yo lo hago. No, mira, pues está muy bonito, yo te ayudo a recortar. Y termino yo haciendo el trabajo. Desde los peques de kinder. Cuidado con ello. ¿Sí? Con los de primaria. Igual hasta en secundaria. Igual en prepa se pueden seguir con esta situación de yo te hago la tarea o yo te ayudo o sabes que yo te resuelvo todo. Cuidado con el resolver todo, porque eso significa que entonces no está viviendo su propia vida. Tenemos que acompañarlos, sí, pero no tenemos que resolverles la vida. Eso es por el lado protector. Por el lado autoritario también se da esto, solamente que les comentaba, no es como con palabras dulces, ¿sí? Sino con una autoridad precisamente, no haces esto, no vas a hacer aquello, no lo vas a hacer porque no puedes, o si sacaste una buena calificación, no es suficiente, tienes que sacar más, y entonces empieza la sobreexigencia. De un lado es la protección, del otro lado es la sobreexigencia, ¿sí? Sobreprotección, sobreexigencia. Entonces son los dos polos, en donde uno exige y pide más, y el otro mejor evita para que no sufra. Pero en ambos casos empiezan a crecer con esa deficiencia, como les decía, de poder tomar las propias decisiones. ¿Qué sucede cuando llegan a la adolescencia? Cuando se llega a la adolescencia y no se pulieron, no se fortalecieron las habilidades de toma de decisión, solución de problemas, ¿sí? El ver su propio o dar su propio criterio, llega un problema muy importante en la adolescencia porque empieza la falta de identidad. ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Sí? ¿Y para dónde voy? Pero si no se fortalecieron las habilidades que les comento, esas herramientas, entonces se va a empezar a identificar el adolescente como alguien que no puede hacer las cosas, como alguien que necesita que se le solucionen, que le hagan todo. Se va a empezar a visualizar, esa va a ser su identidad. En la adolescencia lo que buscamos es la identidad, es decir, identificarnos con algo, con alguien, en algo, en alguien. Pero si yo pienso que no puedo, que no voy a poder nunca porque así me educaron y porque eso fue la creencia, ¿qué va a suceder? Entonces mi identidad se va a ver distorsionada y me voy a ver como una persona que no sé hacer nada y que no puedo. Pero sobre todo, que no puedo tomar decisiones y que lo mejor es que los demás lo hagan porque yo no puedo. ¿Se dan cuenta cómo va siendo el origen? Hace un momento les comenté que no es el dar culpas, no es el dar responsabilidades, porque al final del día, conforme vamos creciendo, vamos teniendo también la capacidad de poder ver por nosotros. Conforme vamos creciendo, vamos viendo la capacidad de poder tomar decisiones, solucionar problemas. Pero en ocasiones no es una personalidad tan firme que le permite desarrollar esto y decir, no, a mí me enseñaron a que no debo tomar decisiones o que yo no puedo, pero yo me voy a enseñar que sí. Esto regularmente se da a través de un proceso, ¿sí?
de un proceso en el cual se empieza a trabajar por sí mismo, por sí misma. Por eso es importante que cuando nosotros detectemos si ya metimos ideas, si ya metimos creencias o sobreprotegimos y ya le dimos la creencia a nuestros hijos que no puede, que nunca lo va a hacer o que mejor no lo haga para que no sufra, es momento de iniciar un proceso y de iniciar un proceso de reconstrucción de la identidad. ¿A qué se refiere esto? Identidad me refiero a quién eres, ¿sí? Una reconstrucción es que tu mente se reestructure precisamente y se reestructure de una forma en la que tú te veas de una manera distinta y que más bien te veas en la realidad, con el potencial que tienes, con todas las habilidades que tienes. De eso se trata, ¿sí? Entonces, es muy medular que si nosotros detectamos que nuestros hijos o que los niños o los adolescentes están teniendo estas ideas, aunque nosotros no les digamos nada, aunque a veces decimos, pero yo nunca le he dado estas ideas, las tiene por sí mismo, por quien sea. Si las presenta, es importante llevar un proceso terapéutico para que empiece a reestructurar quién es y se empiece a trabajar en este desarrollo humano. Si ya eres adulto y tienes estas ideas de sabotaje, de todo el tiempo pensar que no puedes, que tu potencial no es suficiente y que todo el tiempo piensas que nunca vas a poder, también puedes iniciar un proceso en el cual puedas tú reestructurar, reitero, tu mente, y verte como la persona que eres, no como la persona que te enseñaron o que te dijeron que eras o que tú mismo y tú misma dijiste que eras. ¿Te das cuenta? El punto es, como les comentaba al inicio, ¿qué sucede cuando una persona es saboteada? La persona inicia con motivación, pero si otra persona le empieza a sabotear, obviamente va a afectar su autoestima y obviamente va a afectar la creencia en sí mismo, ¿sí? Si lo hace de manera continua, va a llegar un momento en que va a afectar la autoestima, el autoconcepto y la autoimagen, sí o sí. ¿Por qué? Porque todo el tiempo está recordándole que no puede o todo el tiempo le está demostrando a través de los obstáculos que él falla, que no va a poder, que no es suficiente para los demás, que no es bueno, que si se compara con otras personas va a perder siempre. Todo esto es la idea que se le está dando a la persona saboteada. Y si tú lo haces por ti mismo, tú eres tu propio saboteador. ¿Qué pasa? Todos los días y 24/7, ¿sí? 24/7 estás viviendo con el saboteador. Entonces, ¿qué significa 24/7? Pues obviamente todo el tiempo estar con las ideas, con las creencias, con las conductas de sabotaje. Como les dije hace un momento, una persona si lo hace de manera constante, ¿qué va a pasar? Pues obviamente va a afectar a la idea de la persona. Y si eres tú mismo, lo vas a terminar afectando sí o sí. Porque tu pensamiento, porque desde que tú te veas al espejo, desde que alguien te pregunte cómo eres, el punto es, no soy suficiente. Y el lenguaje que siempre les he comentado, el lenguaje hacia los demás, ese es el lenguaje que vas a demostrar. No es que yo no puedo, no es que hazlo tú porque ya a mí no me sale bien, no es que la verdad a mí no me den tareas a realizar porque yo nunca puedo. No, yo no puedo hacer este examen mejor, no. O yo no quiero concursar porque ya perdí. ¿Ya para qué? Si ya perdí. ¿Sí? Una situación es que tú digas, esto no se me da y yo sé que no lo voy a poder lograr, pero porque no tengo las herramientas o porque no me interesa. A otra, que tú digas a todo, no voy a poder. Ya perdí. Pero vamos a hacer tal plan. No, ya perdí. No, ya no pude. Todo eso es vocabulario de autosabotaje. Así que cuidado, vamos identificando nuestro vocabulario de autosabotaje, ¿sí? Precisamente el programa decía el título, ¿cómo evitarlo? Primero tenemos que identificarlo. Algo que sí les pido, algo que les voy dejando de tarea, es que ustedes mismos piensen cuál es el concepto que tienes de ti mismo y de ti misma. ¿Cuál es el concepto? ¿Qué piensas de ti? Si tú dices tu nombre o alguien dice tu nombre, ¿tú qué dirías?
¿qué concepto darías? ¿Qué características darías? Piensa en eso. Obviamente, el equilibrio sería que, bueno, eres un ser humano, sabes que tiene diferentes habilidades, tiene debilidades, tiene amenazas, que puede hacer esto, que a veces no se le da hacer esto. Te empiezas a ver como el ser humano que eres. Pero si la respuesta es, no, pues no sé, o no, pues soy una persona que no puedo, no, es que nunca voy a poder, o soy una persona que tiene muchos defectos, o si empiezas, uy, no, mejor te digo los defectos, en vez de que las habilidades, cuidado. Ya desde ahí te estás saboteando. Porque desde ahí estás dando la imagen de una persona defectuosa. Que no somos así defectuosos. Somos perfectibles. No somos perfectos, pero somos perfectibles. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué sucede? Somos personas, el cual estamos nosotros todo el tiempo aprendiendo. Pero para aprender, primero tenemos que ser capaces de ver qué se nos da y qué no se nos da. Qué se dificulta y qué no se dificulta. Qué nos gusta, qué no nos gusta. Si tú ahorita, pensando en esto, puedes lograr decir, me gusta esto, no me gusta esto, sí se me da, no se me da, pero desde un discurso, como persona, es decir, como una persona real. Esto no se me da, esto sí. Pero si tú dices, no, pues esto sí se me da, pero pues no importa, a todo el mundo se le da. O esto no, de plano no, a mí no se me da nada, o casi no se me da nada. ¿Te das cuenta cómo suena desde ahorita que me estás escuchando? Suena precisamente, no crees en ti, ¿verdad? ¿O qué ánimo tienes? Ese es el lenguaje y ese es el vocabulario que tú estás mostrando hacia con los demás. Cuidado. De igual manera, el segundo punto donde puedes verlo de una manera más íntima es cuando tú te ves al espejo. Cuando tú te ves al espejo, ¿qué dices de ti? ¿Sí? ¿Qué haces cuando tú te ves al espejo y, por ejemplo, te das piropos, no te das piropos, o sientes que no puedes, o te cuesta trabajo hasta verte en el espejo? Eso también son parte del autosabotaje, ¿sí? Recuerda, el sabotaje es cuando tú le pones el pie, obstáculos a que algo se logre. Y cuando tú te ves al espejo, pues lo que se quiere lograr es que tú te reconozcas como persona, ¿sí? Con todas sus características. Ese es el objetivo de verse al espejo. Que tú veas a la persona real que eres. Sus pensamientos, sus creencias, parte física, todo. Que tú la veas como esa persona real. Pero si lo ves como una persona que no puede, una persona ficticia o que ni siquiera puedes verla, cuidado, porque ahí estás saboteando toda tu persona, todo tu ser. Y no solamente estás saboteando la parte física. Porque regularmente decimos, si no nos vemos en el espejo, pues no, porque no me acepto físicamente. Desde ahí estoy saboteando lo físico. Pero si empiezo también a decir no me puedo ver, ni siquiera me puedo escuchar, ni siquiera puedo saber lo que pienso, estás ocultándote totalmente. Y cuidado, porque aquí sí hay focos rojos. Cuando tú no te puedes ver al espejo, o te ves, y lo único que haces es ofenderte, atacarte, bueno, ni siquiera saludarte, te ves y ya estás insultando a la persona que está en el espejo, o no quieres ni verla. Cuando tú hablas de esa persona, es decir, de ti mismo, de ti misma, hablas solamente cosas negativas. Le dices a los demás que, pues no, que no vale la pena o que no es suficiente. Cuando empiezas a hablar así de una persona, pues obviamente es grave, es delicado, porque dices, ¿por qué hablas de esa persona así? ¿De plano no la quieres? Y cuando es de ti mismo, cuidado, porque es foco rojo. ¿De acuerdo? Si tú hablas mal de ti mismo, de ti misma, debes de tener mucho cuidado y llevar un proceso, porque quien hable mal de ti, entonces no va a ser tu enemigo. Al contrario, va a ser tu amigo. Es decir, va a ser aquella persona que va a reafirmar lo que tú piensas de ti. Y entonces si tú dices, no, es que no puedo, y viene alguien y te dice, no puedes. No, nunca lo vas a lograr. No, sabes que yo mejor lo hago. No, mejor ni te arriesgues, no lo vas a hacer bien. Entonces, ¿qué pasa? Ah, no, sí es cierto. Lo está reafirmando.
Y si mi seguridad es nula o es muy bajita, voy a creer ciegamente en esa persona. Eso nos llega a pasar con amistades, con relaciones amorosas, con relaciones familiares, con quien tú quieras, compañeros de trabajo, ¿sí? Eso nos llega a pasar con diferentes personas. Habrá personas que te ayuden y que te digan, a ver, espérate, tienes que ver el potencial que hay en ti, tienes que ver la persona que hay en ti, porque no la estás viendo. Tú estás viendo a una persona así, cuando eres una persona súper grande, ¿sí? En su esplendor. Eso es el sabotaje. Y habrá personas que te ayuden, pero habrá personas también que se enganchen con ello y utilicen esto para poder sabotearte. E imagínate, tú te saboteas y aparte te sabotean, entonces no vas a poder lograr las metas, pero no porque no puedas, sino porque está todo el ambiente, ¿sí? Incubado para que nada salga bien. Si tú estás detectando con lo que te estoy diciendo que hay un discurso negativo hacia ti, si tú estás detectando que no hay una creencia hacia ti, que a pesar, que a lo mejor hay gente que te quiere ayudar, hay gente que piensa diferente, pero tú no lo haces. Si tú consideras que llevaste o tuviste un estilo de crianza tanto autoritario o muy liberal o sobreprotector, cuidado, si tú consideras que no eres capaz de hacer las cosas, es momento de dar un alto en tu vida y decir, a ver, tengo que verme como el ser humano que soy. Claro que habrá cosas que haga, habrá cosas que no pueda hacer, pero habrá situaciones o habrá actividades que no quiera hacer, ¿sí? Llega alguien y te dice, ay, es que tú no eres bueno para el fútbol, por ejemplo. Tú no eres bueno y eso es malo. Si a ti no te interesa o no es algo de tus intereses, no es que esté mal. Es algo que no se te da, pero tampoco quieres que se te dé, porque no es algo que te interese. No significa que no seas perfecto, ¿sí? Se dice que el ser humano, se decía que no utilizaba todo el 100% de su cerebro, que solamente un 10%. Realmente sí ocupamos nuestro 100% porque lo utilizamos en diferentes áreas, ya sea en la motora, en la visual, en la auditiva, en la creativa, en diferentes áreas. ¿Qué pasa esto? ¿Por qué te lo digo? Porque no todos vamos a tener las mismas habilidades, porque no todos vamos a tener los mismos triunfos en la vida, porque no todos vamos a tener las mismas capacidades y, sobre todo, no todos vamos a tener los mismos intereses. Habrá personas que se les dé muy bien cantar, se les da, pero no les gusta hacerlo. Sí se les da, pero no quieren fortalecerlo, no quieren, desarrollarlo. Habrá personas que quieran cantar, no tengan la habilidad, pero tienen la actitud. Y entonces estudian para hacerlo. Les cuesta más trabajo, pero no significa que no van a poder. Hay personas que a lo mejor sí quieren cantar, no tienen la habilidad y dice, y tampoco quiero desarrollarla. Entonces tampoco tiene la actitud. Pero no es que sea una persona que no tenga éxito. Todos tenemos nuestros éxitos, todos tenemos nuestros logros. Lo importante es empezar a verlos y a verte como ser humano, no como una persona que tiene que ser totalmente perfecto. Tienes que verte como la persona que eres. Y cuidado también cuando te lleguen a decir, esto es muy típico, que te lleguen a decir, haz una lista de habilidades y una lista de defectos, que en realidad no son defectos, son áreas de oportunidad. Y si tú dices, no, pues mejor te entrego una lista enorme de defectos y no te entrego la de habilidades, cuidado. Si este vocabulario lo tienen nuestros niños, el adolescente, adultos, cuidado con ello. Porque entonces no te estás viendo como el ser humano que eres, que tiene habilidades, que tiene aprendizajes, que tiene capacidades, que tiene actitudes y aptitudes. Entonces, lo importante es verte como lo que eres. Y si hay algo, claro, si hay algo que no te gusta, hay que pulirlo, ¿sí? A veces no llega a ser tan fácil, claro, pero el punto es que tengas las ganas y la actitud de pulirlo. Si tú dices, a mí no se me da la empatía, supongamos, y sé que tengo que ser empático, me gustaría ser empático o necesito ser empático por mi trabajo o no sé cómo es, empiezas, ¿sí?, a trabajar en ello y se empieza a dar.
Lo mismo pasa con las habilidades cuando queremos aprenderlas. Aquí también a lo que quiero aterrizar esto que te digo es que debemos de tener mucho cuidado con el mensaje que les damos a las personas. Debemos de tener mucho cuidado con el mensaje claro, real que a veces queremos dar. No, es que mejor no vayas porque no puedes. No, es que mejor no lo hagas porque ¿qué tal si te sale mal y después te vas a sentir peor? Mejor no. Cuidado con ello. Dejemos que las personas tomen sus decisiones. Sí, podemos ayudar, podemos dar nuestra opinión, pero cuidado con prohibir. Y esto viene también a una parte de adulto. Cuando tú empiezas a limitarte, ya empiezas a tomar tus decisiones, ya tienes que solucionar tus propios problemas y te da miedo a crecer. Se relaciona con esto. Te da miedo, a independizarte, te da miedo a tomar compromisos, te da miedo a contraer, algún compromiso, te da miedo a firmar un contrato, a lo que sea. Te da miedo crecer. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estuviste lleno de ideas de yo mejor te lo hago o no lo hagas porque no puedes. Y empiezas a crecer con ello y cuando la vida tienes que vivirla de manera independiente porque llega un momento en que la tienes que hacer así, ¿qué significa? Que tengo que hacer mi prueba y error, que tengo que caerme, que tengo que pegarme, pero que tengo que seguir con mi vida y que tengo que aprender de mis, dicen errores, o bueno, de las situaciones que no me salgan bien y tengo que aprender de las situaciones que me salgan bien. Todo debe de tener un aprendizaje. Pero cuando tú te acompañas, cuando tú tienes la capacidad de decirte, oye, esto no estuvo bien, vamos a pulirlo. Oye, esto estuvo súper, estuvo muy bien, ¿sí? Y me felicito por lo que hice. Eso va a ser genial. En ocasiones, o muchas veces, y también aquí es un foquito rojo, te lo dejo que lo pienses, ¿cuántas veces has halagado a alguien? ¿Cuántas veces le has dicho a alguien, no te preocupes, no pasa nada? No te digas así. No, mira, no lo veas de esa manera, no es un fracaso. Tú puedes. Inténtalo, hazlo nuevamente. Aquí estoy yo te apoyo, yo te echo porras. Y cuando te pasa a ti, eres el primero en regañarte, en sabotearte, en decirte que no puedes, en decirte que por qué lo hiciste, y eres el primero en decirte cosas que ofenden, que atacan, y sobre todo, etiquetas que te llevas por mucho tiempo. Algo que se repite muchas veces va a terminar siendo una creencia. Si tú te dices a ti mismo, me tengo que ver como el ser humano que soy, con mis errores, con mis habilidades, con mis fortalezas, y tengo que trabajar en ellas. Entonces te vas a ver como un ser equilibrado. ¿En qué sentido? En que no eres perfecto, obviamente, pero tampoco eres el ser que no puede hacer nada. ¿Te das cuenta? Eres un ser el que quiere aprender. Lo principal es tener la actitud de aprender, la actitud de conocerte, la actitud de no sabotearte, la actitud de sacarte adelante. El primer amigo, la primera amiga o la única amiga y amigo que debes de tener, y la principal, eres tú mismo, eres tú misma. Buscamos a veces amigos y decimos, es mi mejor amigo, es mi mejor amiga. Y nos conoce muy bien. ¿Pero qué crees? Primero tienes que conocerte. Y ese es un gran reto, créanme. Porque vernos como tal como somos, a veces no nos gusta. A veces nos espanta. A veces nos crearon esa idea de, no, es que no soy lo suficiente. Es una palabra que hiere mucho. Y es una palabra que son de las principales que se meten en ese vocabulario. No soy suficiente para tal trabajo. No soy suficiente para tal amistad. No soy suficiente para tal persona como pareja. Y si en el trabajo, si en la amistad, si en la pareja te encuentras y te topas con personas que te dicen sí, no eres suficiente, olvídate. Ahí, como les decía hace un momento, estamos doblemente perdidos. Pero no significa que ya nos perdimos para siempre. Para encontrarnos, tenemos de tener la capacidad primero de aceptar y decir, ya me di cuenta que sí me saboteo. Ya me di cuenta que cuando hablo de mí, hablo mal de mí. Porque a veces no lo escuchamos, ¿sabes? Solamente lo decimos. No, yo no puedo. No, esto no. O mírate esta ropa. No, a mí se me ve horrible. No, a mí ni me metas en este concurso porque yo siempre pierdo.
No, yo nunca tengo suerte. No, yo esto ni siquiera lo voy a intentar. Entonces, cuando tú tengas ese vocabulario, te escuches, cuidado, porque en vez de conocerte, en vez de acompañarte, obviamente te estás atacando. ¿Sí? Estos son los foquitos rojos. Cuando nosotros no tenemos la capacidad total de ver a esa persona como tal, esa persona, ese ser humano, con todo en todo su esplendor, reitero, tenemos que seguir una terapia. Regularmente la terapia cognitivo-conductual te ayuda a cambiar esa estructura, te ayuda a modificar ese pensamiento, ¿sí? Esos surcos mentales. ¿Qué significa? ¿A qué se refiere este término? A que cuando tú vas aprendiendo un término, cuando tú te dicen, eres capaz de hacer las cosas, pero tú te vas viendo que sí eres capaz y te vas conociendo. No solamente es de repetirte, sí puedo, sino darte cuenta que sí, trabajar en ti para poder hacerlo, hacer acciones para poder hacerlo, disciplina, responsabilidad. Cuando trabajas en ello, te das cuenta que sí. Y esto te lleva a una creencia. Tienes que hacer esto. Sí, sí puedo. Sí puedo. ¿Por qué? Porque ya lo he hecho. Pero si alguien te dice, no, no puedes, si no puedes, si no puedes, si no puedes, cuando alguien te diga, tienes que conseguir un trabajo, no puedo. ¿Pero por qué? Porque todo el tiempo me estuvieron diciendo que no soy bueno para un trabajo. Y entonces, este es el pensamiento. El pensamiento, sí, este es el de consigue trabajo. Mi respuesta es, no puedo. Mi pensamiento es ese. Y entonces ya es automático. ¿Te has dado cuenta que a veces quieres darte ánimos, quieres tratarte bien, pero vuelves a esa insistencia de tratarte mal? Pues porque esas ideas ya son creencias. Ya no es lo que pienso, sino es lo que creo. Y la creencia es la verdad absoluta para la persona. Y entonces cuando llega alguien y te dice, claro que puedes, se resbala ese pensamiento porque no es lo suficientemente fuerte como para poder cubrir al otro. Y no se trata solamente de decir, no, sí puedo, y repetirlo 100,000 veces. Reitero, se trata de toda una serie de acciones, de actividades, de hábitos, de verte realmente qué tienes que hacer, que si te tienes que levantar más temprano, que si tienes que hablar con tales personas, qué tienes que hacer para fortalecerlo y saber que si eres capaz de conseguir un trabajo. Obviamente, para hacerlo capaz, tienes que trabajar en ti, pero tienes que trabajar en tus hábitos, en tus pensamientos, en tus creencias, en tus emociones, de manera integral. No solamente es un repetir, sí puedo, y ya, yo puedo. No, no, no. Es un trabajo arduo, que será fácil, será difícil, pero será un trabajo en el cual si tú lo quieres hacer, te vas a dar la oportunidad de conocerte realmente como eres. Y recuerda que el sabotaje no nos va a ayudar, ¿sí? El sabotaje no nos va a permitir avanzar. El sabotaje lo que hace es detenerte, limitarte. El sabotaje no permite que el ser humano realice sus acciones, sus objetivos, sus metas. Al contrario, en ocasiones, y esto es un súper foco rojo, si nosotros decimos, sí, ya sabía que no lo iba a lograr. No, ya, mejor que bueno que no lo logré, porque no obtuve el trabajo. No, qué bueno que no lo hice. No, mejor ya no busco. Cuando empiezas a meterte en tu caparazón, cuando empiezas tú mismo a protegerte para no sufrir, debemos de tener muchísimo, muchísimo cuidado. Porque entonces ya no quieres enfrentarte a la vida. Porque entonces ya no quieres vivir. Ya no quieres confrontar las situaciones. No te quieres meter en problemas o no quieres tomar decisiones. Y la vida y este camino se trata de ello. De tomar tus propias decisiones, de levantarte, de ayudarte, claro, de las personas, de reconocer qué te funciona, qué no te funciona, qué te gusta, qué no te gusta, pero de acompañarte a donde vayas. Si tú tienes un amigo, una amiga que la acompañas, que la mimas, que la quieres, qué bueno, en verdad, me da mucho gusto, pero te pediría que primero fueras así contigo, o te pediría que también fueras así contigo. ¿Sí? Que también te trates así. ¿Qué pasaría si empiezas a tratarte de esa manera? ¿Qué pasaría si empiezas a bajar la guardia contigo mismo? Si te ves al espejo y no tienes en ese momento las ganas o la capacidad o la fortaleza de decirte algún piropo, ok,
pero no te ofendas. Vamos a empezar a bajar desde ahí, ¿sí? A bajar la guardia. Empieza a no ofenderte. Si tú empiezas a verte, no te atacas, no te ofendes, tal vez no te dices piropos, tal vez no te das una sonrisa, pero por lo menos ya te ves al espejo y no te ofendes, ya desde ahí empezamos a evitar el autosabotaje. Hazlo, pruébalo y te vas a dar cuenta que se trata de hábitos, pero los hábitos te van a dar ideas diferentes y las ideas pensamientos y los pensamientos creencias. Y entonces la creencia hacia ti va a cambiar. Vas a poder ya creer en ti, porque vas a saber que sí puedes. De qué personas te tienes que apoyar, de qué situaciones te tienes que apoyar, qué tienes que hacer. Recuerda que en la vida se vale pedir, pero se vale trabajar en ello para que se pueda dar. ¿Sí? Y el autosabotaje no nos va a ayudar a avanzar. No nos va a permitir ver todo el potencial que tienes y aceptarte como el gran ser humano que eres. ¿De acuerdo? Cuídense mucho. Por favor, hagan los ejercicios que les dije ahorita. Háganlo en verdad. Me pueden mandar ahí sus comentarios, cuál les funcionó. Si quieren algún otro comentario, me comunico con ustedes. Pero es importante que lo practiquemos. Porque el desarrollo personal, el desarrollo humano, siempre va muy ligado a cambiar nuestra mente, a cambiar nuestra forma de ver la vida y a modificar nuestra forma de vernos. Muchísimas gracias por estar conmigo. Cuídense mucho, pórtense bien. Nos vemos el día viernes con otro tema interesante como todos, ¿sí? Que tengan excelente fin de semana y excelente semana. Cuídense y nos vemos la próxima. Se despide de ustedes la doctora Roxana Ortiz. Estructura tu mente, donde una mente estructurada es sinónimo de una vida saludable. Hasta luego.